La clave para una vida victoriosa. En esta sesión, gozo en el Espíritu Santo. Nuestro texto. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nuestra salvación tiene que ver con el reino de Dios. Y al hablar del reino de Dios tenemos necesariamente que hablar acerca del Dios Trino. La justicia es la obra del Padre. La paz la hemos recibido por medio de Jesucristo. Y es el gozo del Espíritu Santo el que hoy nos permite experimentar la plenitud de toda la salvación. ¿Te parece que ese rostro refleje a alguien que está contento? ¿Te parece que es una persona que está experimentando gozo? ¿Sabes? Muchos cristianos están pasando ese tipo de experiencias. Hay cristianos que aún no gozan de la presencia del Espíritu de Dios. Viven realmente tristes. Realmente han recibido la salvación, pero no experimentan el gozo que la presencia del Espíritu de Dios puede darles. Ven las bendiciones, pero no las pueden disfrutar. Pareciera que hay un espejo, un cristal en medio de ellos y ven las bendiciones, las desean y sin embargo no pueden disfrutarlas. Ellos creen en la palabra, pero hay algo invisible que se interpone en medio de ellos. Quizás tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos a renunciar a la vida del yo, a fin de tener el coraje de entregarnos hoy y dejar que el gozo del Espíritu Santo sea nuestro. Dios ya lo ha prometido y ha hecho todo lo necesario para que lo podamos disfrutar. Ahora se trata de que cada uno de nosotros haga lo necesario para poder disfrutarlo. El reino de Dios ya ha sido preparado para nosotros. Ese es el reino que podemos reclamar. No solo justicia, no solo paz, sino también el gozo del Espíritu Santo. El gozo de la presencia de Dios en medio de nosotros. Sin embargo, quizás tengamos que preguntarnos, bueno, ¿y en qué consiste ese gozo? Tratemos de explicar brevemente qué implica todo ese gozo. En primer lugar, el gozo implica la presencia de Jesucristo. Es la presencia de Jesucristo lo más importante en medio de nosotros. Es más importante que la santificación e incluso más importante del servicio. Justo de la presencia de Jesucristo es de donde van a derivarse la santificación y el poder del servicio. Hay gente que se la pasa sirviendo y sin embargo no experimenta gozo. Hay quienes buscan la santificación por sí misma y no experimentan gozo. Y es que lo primero tenía que ver justamente con este tema, la presencia de Jesucristo en nosotros. Si Jesucristo está en medio de mí, entonces la santificación y el servicio se convierten en otros elementos que pueden traer gozo a mi vida. Así es que si ya la presencia de Jesucristo está en tu vida, entonces tenemos que reconocer que aún hay más para la vida de cada. Se trata de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios vino del cielo para ser la presencia de Cristo permanente en sus discípulos, en la iglesia y en el corazón de cada creyente. Cuando Jesucristo estaba por partir, le dijo a sus discípulos, me voy, pero enviaré a alguien como yo. Y este es precisamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que Él habite de forma permanente en la vida de cada uno de nosotros. Jesús le dijo así, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Juan 16:22. Cuando el Espíritu de Dios ya está ahí, cuando la presencia de Jesucristo se hace presente en nuestra vida, no hay forma de que nosotros podamos perder esa salvación y por supuesto ese gozo que ya Dios ha ganado para nosotros. Nada lo puede quitar, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, escribió el apóstol Pablo. Nada te puede separar ya del amor de Jesucristo.
del amor de Dios que está ya habitando en ti. Una vez que Dios ha entrado en tu vida, no hay nada que pueda quitarlo ya de ahí. El Espíritu Santo se nos da para hacer de la presencia de Cristo en nosotros una realidad permanente, una experiencia continua. El Espíritu Santo tiene que ver con esto, con que de forma permanente seamos guiados, dirigidos, conducidos, y que la presencia de Jesucristo presente de forma plena, permanente en cada uno de nosotros, nos dé la oportunidad, la capacidad para poder continuar adelante y vivir entonces en plenitud de gozo, vivir la vida plena tal y como Jesucristo un día dijo que habría de ocurrir. El Espíritu Santo es entonces quien está habitando en cada creyente. Es el Espíritu de Dios el que viene a vivir, si puedo seguir usando esa metáfora judía, a vivir en el corazón de cada persona. Y es la presencia del Espíritu de Dios la que nos va a capacitar para atender todos los asuntos que nos sean necesarios, todos los ámbitos de relaciones en el que nosotros nos desenvolvemos. Ahí se hace presente el Espíritu de Dios para atender a una familia. Hace falta la dirección de Dios para atender a una familia, para saber qué consejo dar a mi esposa, a mis hijos, o incluso en el trato que debo hacia mis padres. ¿Cómo vencer la tentación? La fuerza para poder vencer la tentación se encuentra justamente en la presencia del Espíritu de Dios, viviendo, habitando en cada uno de los creyentes. Para tomar decisiones. ¿Cuántas decisiones importantes tienes que tomar día a día? ¿Cuántas oportunidades se presentan cada día y requieren que tú tomes una decisión? En la guía, como conductor, el Espíritu de Dios tiene un papel importantísimo para enfrentar problemas. Dios se hace presente y el Espíritu de Dios está ahí, y podemos enfrentar los problemas incluso con gozo cuando la presencia del Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Para entender las Escrituras, conozco personas que han pasado por la vida, conocen, saben algunos textos y sin embargo parece que no los entienden, o incluso en algunas ocasiones incluso me han dicho, es que no entiendo. Bueno, es el Espíritu de Dios el que nos enseñará toda la verdad, no solamente para que intelectualmente la podamos aprender, sino para que la podamos practicar. Y por supuesto, crecer en la fe es donde el Espíritu de Dios se hace presente. Si no estamos viviendo bien, si nos pasamos el tiempo suspirando, temblando y dudando, algo hay que revisar acerca de la presencia de Dios en nuestra vida. Quizás algo puede estar ahí todavía estorbando. Y si algo ocurre y no estoy yo experimentando la presencia de Dios en mi vida, si el gozo del Espíritu Santo todavía no forma parte de mí, algo está pasando. La Escritura también tiene un consejo para esto y tiene la respuesta necesaria para que nosotros podamos superar cualquier cosa que se estuviese atravesando. Acerquémonos hoy y creamos que el gozo del Espíritu Santo es para nosotros. Vean lo que dice este texto de Santiago 4. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La lógica es increíble. Si tú te acercas a Dios, sin duda Dios no solamente te va a recibir, sino que además Él se va a acercar a ti y Él traerá por supuesto bendición para ti y para los tuyos, para los que están cerca de ti. Pero es necesario creer. Ve este texto de Hebreos capítulo 11. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios vea esta parte y que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe implica también eso, creer que Dios es capaz no solamente de bendecirme, sino de traer bendición, y no solamente estar seguro de que Dios existe, no solamente estar seguro de que Dios es bueno, sino creer que Dios es capaz de transformar mi realidad y de darme las bendiciones de las cuales su palabra habla. El Espíritu Santo también viene para santificarnos, para traer bendición a nuestras vidas. Viene a transmitirnos a Cristo,
hacer en nosotros todo lo que Cristo es y a reproducirlo en medio de nosotros: su santidad, su amor, su justicia, su paciencia, su bondad. Todas las características de Dios, su mente incluso, escribió el apóstol Pablo. Todas las características de Dios reproducidas en cada creyente, porque cada creyente ha sido llamado a ser la imagen de Dios, la imagen de Cristo para otros aquí en la tierra. Quizás el ideal de la cristiandad implica precisamente que cada una de las personas, cuando nos ve a nosotros, en lugar de ver mi rostro, en lugar de ver mis enojos, en lugar de ver mis características o mis deficiencias, cada uno de ellos debería de poder ver a Cristo Jesús reflejado en mi vida. Que Dios permita que este Espíritu Santificador me transforme de tal manera que de verdad la gente pueda ver el rostro de Cristo en mi propio rostro. Dios quiere que Cristo esté formado de tal manera que además no solamente seamos como Él, sino que seamos uno con Cristo, y que nuestros pensamientos, sentimientos, en nuestra vida, la imagen de su bendito Hijo de Dios sea manifiesta delante de Él. El Espíritu Santo nos ha sido dado para santificarnos. Déjame usar esto. No es colocarme en un altar, sino santificarme implica que cada vez la imagen de Dios está más clara, más presente, y que cada vez la imagen de Dios es más perceptible para la gente que está cerca de mí, pero también para mí. No solamente para los que me ven, sino por supuesto, implica por entender que yo mismo empiezo a representar de una forma más clara la imagen de Dios. La clave de todo esto está en una sola frase: ser uno con Cristo. Ve lo que dice este texto: someternos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Así es que lo primero para poder experimentar todo esto, lo primero es, ve la primera frase, someternos. Y después no te preocupes, permite que Dios haga lo que es necesario. Primero someternos, y después Dios se encargará de todas las demás cosas. Y si en medio de esas demás cosas implica también tener que resistir al diablo, ni te preocupes, Dios también se va a encargar de ello. Lo primero y lo que a nosotros nos es requerido es solamente esto: someternos pues a Dios. Y ahí está la clave ya para ser uno como Cristo. Primero sometidos a Cristo, como Cristo estuvo sometido al Padre. La pregunta en medio de todo esto es si estás dispuesto. Si estás dispuesto a someterte y si estás dispuesto a experimentar del gozo del Espíritu Santo. Antes de que me respondas, permíteme continuar argumentando algunas cosas más acerca de la presencia del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros y cómo esa presencia trae gozo a nuestra propia vida. Lo primero que debes de saber antes de responder es que Dios está listo. Él ya hizo todo lo necesario. El Padre ya dispuso todo. El Hijo ya ha logrado la salvación. Y el Espíritu ya nos ha sido dado. Entonces, ante la pregunta de si tú estás dispuesto, antes de que tú me respondas, yo debo decirte: Dios ya está listo. Ya preparó todas las cosas. Dios está listo para poder bendecir. Pero aún nos falta un poco más de saber acerca de qué significa el gozo del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo es, entre otras cosas más, el amor de los santos y la presencia de Cristo en medio de nosotros. Llegó desde Pentecostés para superar todas las barreras entre los creyentes. En aquella época, 120 personas reunidas de diferentes lugares, de diferentes idiomas, y la presencia del Espíritu Santo creó unidad en medio de ellos. Y la presencia del Espíritu de Dios sigue creando unidad entre todos los creyentes. Diferentes conceptos, diferentes culturas, diferentes partidos políticos, no importa. Dios es uno y ellos están aprendiendo a ser uno solamente con Cristo y solamente uno con el Espíritu. Un solo Dios, un solo Padre y un solo Señor y Salvador Jesús.
El Espíritu Santo es el amor de Dios que ha venido a morar en el corazón. Cuando Él vive en mí y en mi hermano, aprendemos a amarnos los unos a los otros. La presencia y el gozo del Espíritu Santo también implica la comunión los unos con los otros. Inicia con la comunión con el Padre. Pero si tengo comunión con el Padre, eso me lleva a tener comunión con la familia de Dios, con los otros que también son mis hermanos en Cristo Jesús, y aprendo a amarlo a ellos como también Cristo me ha amado a mí. El Espíritu Santo entonces viene como un espíritu de amor, y si queremos conocer el gozo del Espíritu Santo, y si queremos que Él nos guíe al reposo de Dios y nos guarde allí, cuidemos por sobre todas las cosas de no ser faltos de amor. Y si queremos vivir en el gozo del Espíritu Santo, podemos empezarlo ya, haciendo un pacto con Dios. Un pacto donde yo estoy estableciendo. El gozo del Espíritu Santo también es el gozo de servir a Dios. Y ahora estamos hablando del gozo de trabajar para Él. El gozo del Espíritu Santo viene cuando el hombre se entrega a la obra de asemejarse a Cristo y de llevar en sí el Evangelio de Cristo a todos los hombres. La Biblia dice que no hay más gozo, incluso no hay más gozo en los cielos que cuando una persona se arrepiente y recibe a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Y el medio que Dios sigue utilizando para traer salvación a la gente, el medio que Dios sigue utilizando, si bien el que convence es el Espíritu de Dios, los que comunican el mensaje de Dios son personas como tú y como yo, que trabajan día a día para compartir el Evangelio a otras personas. Busquemos entonces a los que se pierden y experimentemos nosotros el gozo que implica compartir de la salvación a otra persona. Vivamos y muramos por esas personas. Vivamos y muramos para que los hombres sean llamados, y la forma de cómo van a ser llamados es cuando Dios use nuestras voces para poder transmitir la palabra de Dios a cada uno de ellos. Y entonces ellos sean llevados de vuelta a su Dios, que también es el nuestro. Los sucesores de Cristo realmente se ocupaban de las cosas de las que Cristo se ocupaba. Recordemos esto. Recordemos que el gozo del Espíritu Santo es trabajar para Dios en Cristo Jesús. ¿Crees que es posible que el Señor Jesús nos introduzca hoy en el reposo de Dios? ¿Tú crees que de verdad Dios ha preparado el Espíritu para que tú lo experimentes con gozo? Si tú lo crees, dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Si tú lo crees, también puedes experimentarlo. Entonces, solo falta una cosa. Acudamos a Él y pidamos ahora con fe, sin ser humilde. Y Dios hará. Y Dios lo hará. Y Dios dará bendición a tu vida. Que el Señor te bendiga y te permita a ti y a mí experimentar del gozo que solo hay en Cristo Jesús, el gozo del Espíritu de Dios. Amén.